Mira, nosotros venimos contando que hay un personaje, un funcionario público muy importante que tiene el lugar central en el debate público de estos días, que es naturalmente Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Sergio Berni está en línea con nosotros. Sergio, ¿cómo le va? Tanto tiempo, Ernesto Tenemos lo saluda. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Ernesto? Buen día, ¿cómo está usted? Y lo veo a usted como muy en el centro de la tormenta, la verdad, si tengo que arrancar hablando sinceramente. La verdad que la seguridad en la provincia de Buenos Aires es una tormenta muy fuerte y aquellos que tenemos la responsabilidad de trabajar para apaciguar sus daños estamos siempre en el centro del tornado. Sí, pero si fuera por eso me parecería lógico. Lo que pasa es que lo veo en el medio de una tormenta política, porque desde el comienzo, de los últimos 2 meses, uno arranca la polémica por las TASER con la ministra de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, de la Nación, la polémica por si la ministra de Seguridad de la Nación está preparada o no para ejercer el cargo, la polémica ahora por si las fuerzas federales tienen que estar en la provincia de Buenos Aires o no, la polémica por los presos políticos. Da la impresión, no digo ni que esté bien ni que esté mal, pero hay un rasgo muy fuerte en este aspecto de discusiones que tienen que ver con su área, que no tienen que ver con su área, que tienen que ver con su jerarquía, que no tienen que ver con su jerarquía, que son todas públicas. Entonces me preguntaba por la lógica de todo esto. No, mire, la verdad que yo le voy a contestar cada uno de los puntos de los cuales usted me hace un fuerte... Ay, él dice que me va a contestar y en el momento que hay alguien que tira un rayo y revienta las líneas de celulares. A ver, ¿está ahí, Sergio? No, estaba, pero son las 7:45, estamos reconectando con Sergio Berni en segundos, supongo yo. La temperatura, Yamí. Se mantiene en 20 grados 7 décimas, recuerden la máxima para hoy de 29 grados, con el cielo despejado y ligeramente nublado, y para los próximos días en ascenso, pero no sofocante, con temperaturas entre 31 y 34 por lo menos hasta el domingo. Sergio Berni es el hombre que, por lo menos según todos los taxistas, uno nunca sabe. Vieron que hay periodistas que te dicen, mira, la cosa es así, y uno nunca sabe cómo son las tomas de decisiones, pero lo que está más o menos dicho es que el gabinete de la provincia de Buenos Aires se armó en mucha consulta de Kicillof con Cristina, y que por un lado hay ministros que en el eje central de... Bueno, ahí está Sergio Berni. Sergio está ahí, ¿no? Sí, le estaba diciendo, o sea, que contestándole lo que usted me estaba preguntando, el tema de las TASER siempre hicimos lo mismo, el tema, yo jamás... su segunda pregunta fue acerca de la idoneidad o no de algún funcionario para ocupar un cargo. Yo jamás cometería un acto de soberbia como juzgar a un funcionario en cuanto a su capacidad para ejercer un cargo público, y el resto somos militantes políticos y tenemos la capacidad y la obligación muchas veces de mostrar nuestra postura. A ver, pero si yo pienso en el tema, por ejemplo, ayer, después de que se armó todo el lío con las fuerzas federales en la provincia de Buenos Aires, y todo el lío público de si hay presos políticos o no, y a usted le preguntan de nuevo por los presos políticos, ¿no es muy sencillo decir, mire, yo creo que hay gente que está inocente presa y alguna solución hay que encontrar, etcétera, sin utilizar la palabra preso político? Porque cuando usted utiliza la palabra preso político, después que el presidente dijo una y otra vez que él no tiene presos políticos, que le molesta que lo diga, y lo dijo de manera muy enfática, da la impresión de prenderse de una cuestión semántica para mojarle la oreja, o por lo menos mucha gente puede interpretar eso, ¿no es así? No, la verdad que no es así. Mire, usted, periodista, me hace una pregunta. ¿Y sabe lo cómico de esto? Que los periodistas hacen preguntas y después se enojan por la respuesta, o no le gusta la respuesta. Cuando uno hace una pregunta es porque quiere escuchar una respuesta que puede estar equivocada o no puede estar equivocada. Ahora, de ahí a que cada uno le da la interpretación no solamente semática, sino intencional de la respuesta, que se haga cargo cada uno de los periodistas que hacen esa apreciación. Usted me pregunta, ¿hay presos políticos en la Argentina? ¿Cómo no va a haber presos políticos si ahora, por ejemplo, sale a la luz? ¿O usted acaso no sabe que, por ejemplo, en la causa de Barata y de Vido, D'Alessio fue como testigo de identidad reservada y lo único que hizo fue aportar truchada que terminó con el enjuiciamiento del perito? ¿O no lo sabemos eso? Sí, bueno, pero eso no quiere decir... No sabemos, ayer anteayer salió a la luz que a Van der Brele le pagaron con un hotel boutique para que declare en contra de Amado Vudú.
todos sabemos cómo se utilizaron los aparatos del Estado, la FIB, la AFI y todos los sistemas informáticos para perseguir a aquellos que pensaban de manera totalmente distinta al gobierno anterior. A eso usted póngale el nombre que le quiera poner y yo le pongo el nombre de preso político. Ahora, ¿eso tiene alguna responsabilidad con el presidente? No tiene ninguna responsabilidad. Estamos hablando de presos que fueron encarcelados injustamente, perseguidos con las herramientas y el aparato del Estado durante la época de Macri. ¿Qué tiene que ver? Después cada uno le puede dar la interpretación que quiera. Ahora, de eso hacer todo un drama porque interpretan que es mojarle o no la oreja a alguien, me parece que es totalmente sin sentido. Pero Bernie, ¿cómo le va? Gustavo Gravia lo saluda. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo está usted? Cuando usted habla de presos políticos, da la sensación de que está hablando de que hay presos que están a disposición del Poder Ejecutivo o que es el Poder Ejecutivo el que no hace nada. Entonces, la pregunta es, si usted cree, como usted dice, que hay presos políticos, si es que el Poder Ejecutivo debería resolver la situación. Mire, les vuelvo a repetir y soy muy claro y quiero que se interprete bien. No tengo ninguna duda que el gobierno de Mauricio Macri persiguió a todos aquellos que pensaban iguales, distintos, con todas las herramientas, los instrumentos del Estado y valiéndose de la complicidad del Poder Judicial. ¿A usted lo persiguió, Sergio? Espere. Ahora, muchos de ellos, gracias a Dios, porque Dios existe y es justo, fueron recuperando su estatus de libertad. Otros de ellos todavía no, pero la responsabilidad de resolver esto no es del Poder Ejecutivo. Esta responsabilidad la tiene que resolver los mismos que crearon y que fueron cómplices de esta persecución político, mediática y judicial, que es el Poder Judicial. Sergio, vamos a suponer que la Corte no piensa igual que usted respecto de la mitad de los casos. Vamos a suponer que la Corte decide liberar a Milagros Salas, pero deja preso a Devido. ¿Por qué opinó eso? Porque usted sabe que sobre las causas judiciales hay opiniones. ¿Usted cree que son todos presos políticos? Por supuesto, yo no soy el dueño de la verdad. Bueno, usted si me pregunta qué opino, usted no me pregunta qué voy a hacer. Está bien, entonces yo lo que le digo es, si la Corte coincide con usted en algunos casos y en otros no, en lugar de analizar la cuestión global de que todos aquellos, porque lo que subyace es eso, todos aquellos que fueron funcionarios del gobierno de Cristina no deben estar presos porque si no son presos políticos. Y la Corte dice, mire, Jaime no, Devido sí, Delía no, Milagros Salas sí, y quedan 3 o 4, si siguen siendo o 5. ¿Qué tiene que hacer un gobierno que cree que hay presos políticos por vía judicial? Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, mire, se me corta un poquito. Yo ahora en este momento recuerdo, por ejemplo, el caso del doctor Zanini, que fue encarcelado de manera totalmente arbitraria, inentendible, injusto durante casi 60 días, de una cosa ridícula como eso. Le puedo dar varios ejemplos. Ahora, yo no voy, usted sabe que la justicia examina cuestiones concretas, no generales. Bueno, será una responsabilidad del Poder Judicial en algo en el cual nosotros no tenemos por qué intrometernos. Ahora, usted me hace una pregunta y yo opino. ¿Podemos estar de acuerdo o no de acuerdo? No, pero yo no le estoy discutiendo, estoy tratando de entender la lógica, porque si usted fuera presidente y cree que hay presos políticos y la justicia no resuelve, porque resuelve en contra o porque no resuelve, y hay una situación de injusticia que un presidente puede resolver muy fácilmente, que es indultando. Entonces, si usted cree, por ejemplo, Devido es inocente, ¿cómo va a soportar como presidente que Devido esté un día más preso? Se indulta y se terminó. ¿Por qué no indultarlo? Primero, yo no soy presidente. Segundo, nunca escuché que el camino para esa resolución sea el indulto. Y le digo más, yo creo que todos aquellos que fueron perseguidos, encarcelados injustamente, lo que menos quieren es que se los indulten. Lo que quieren es justicia, verdad, y que la sociedad sepa de qué manera cruenta, traumática, se usaron todas las herramientas del Estado para combatir a aquellos que pensaban distinto al gobierno anterior. Bernie, hay una frase que siempre se le adjudica a usted, pero la verdad que yo no sé si usted la dijo realmente en algún lugar, que usted se le adjudica que usted dijo: mi única jefa política es Cristina Fernández de Kirchner. Esta frase, efectivamente usted la pronunció, ¿no?, con el periodista Novarecio.
Mire, más allá de pronunciarla, me parece que es contestar una pregunta que es obvia. O alguien puede pensar que eso no es así. Bien, y a partir de esa respuesta que usted está ratificando, hay también mucha gente que dice, y cuando habla Bernie, habla por el pensamiento de Cristina Fernández de Kirchner. Mire, eso es otra pregunta casi obvia. Sabe que nadie, absolutamente nadie puede hablar por Cristina Kirchner. Me parece que es algo obvio. Solamente acá en la Argentina tenemos que contestar siempre lo obvio. ¿Y no le parece sugestivo el silencio de la actual vicepresidenta sobre este tema que tanto ruido está haciendo al espacio interior del gobierno? La verdad que la vicepresidenta está en Cuba. Gracias a Dios está acompañando a su hija que está atravesando por una etapa de recuperación, y yo creo que como padre me parece que está más allá de su responsabilidad como vicepresidenta, es madre de una hija que tiene un problema que tuvo que ser derivada y tratada en otro país, y creo que está muy compenetrada en eso, y cuando viene a la Argentina habla y gobierna como vicepresidenta. Hoy ella está en otro lugar y creo que Sergio, Sí, pero en otro lugar ha hablado, no sé, de la deuda, ha hablado de un montón de temas. Sobre este no se ha pronunciado. Y bueno, entonces será que para ella no tiene ninguna trascendencia. Digo, no sé, yo no puedo hablar por ella, yo no soy el vocero de la doctora Fernández, pero si no se ha expresado es porque por ahí tiene otras prioridades. ¿Y cuándo fue la última vez? La verdad no lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que la vio, Sergio? Y hará un mes más o menos. Un mes. Bernie, buen día, Jairo Estracha lo saluda, ¿cómo le va? Cuando ¿Qué tal? Buen día. lo escucha Alberto Fernández hace 2 días hablar en tono molesto en Radio Continental diciendo, me molesta que digan que hay presos políticos en Argentina porque no tengo presos políticos en Argentina, y dice, bueno, tendríamos que estar hablando de la deuda, que es el tema central, que es una de las principales negociaciones. Como militante del espacio, aún teniendo su opinión totalmente válida, ¿no siente el llamado de decir, la verdad que esto me guardo de seguir metiendo nafta en esto porque me hacen preguntas, me hacen pisar el palito, como usted lo quiera llamar, pero contribuyo no haciendo más ruido? ¿No siente ese llamado cuando escucha el tono molesto del presidente diciendo, esto me molesta, tenemos que estar metidos todos juntos a negociando la deuda? ¿No siente ese llamado como parte del espacio? Mire, no solamente el llamado, sino la necesidad de que tenemos los argentinos de poner foco en un tema que nos complica de cara al futuro, que es la resolución de la deuda, y un gobierno nacional que está totalmente enfocado para resolver ese problema en particular, que a partir de allí va a generar las condiciones para que la Argentina pueda crecer y generar la distribución necesaria para poner todo el aparato productivo en marcha. Yo no me presto al doble juego de que me pregunten para que después, la verdad que usted me pregunta, yo le contesto, después que haga las interpretaciones que quiera, y nosotros como militantes políticos tenemos la obligación de acompañar al presidente, porque no solamente es presidente, es el presidente de los argentinos, y necesitamos que el gobierno acompañe al gobierno para que pueda generar las condiciones de renegociación de la deuda, Pero usted no que siente... es el gran yugo que el gobierno anterior... Pero bueno, pero acompañar al presidente es discutirle en público. Hola. Quiero decir, acompañar al presidente es... Hola. Hola, ¿me escucha? Sí, lo No, le preguntaba si acompañar al presidente es discutirle en público respecto de algo que él dijo concretamente que le molesta que digan. Vuelvo a repetirle, Ernesto. La verdad, usted me hace una pregunta, yo le contesto. ¿Cuál es el espíritu de todos nosotros? Es poder acompañar al presidente desde el lugar que cada uno de nosotros tenemos, de la responsabilidad que cada uno de nosotros Sergio, tenemos para que los argentinos podamos vivir todos los días mejor. Ahora, si usted se quiere enroscar en un tema... No es un tema, porque, a ver... Nosotros, mire, hay algo que aprendí en la vida, yo no rumino los problemas, yo siempre miro para adelante. El principal problema que tenemos los argentinos, y coincido con usted, es cómo resolvemos la deuda externa, porque el gran problema es el chaleco de plomo que nos ha dejado el gobierno anterior. Y en ese sentido, todos, le vuelvo a repetir, desde el lugar que nos toca estar, ponemos nuestro granito de arena para que esa renegociación pueda llegar Sergio, a me permite, pero... que la Argentina pueda recuperar su soberanía no solamente política, sino económica. Si en 2 meses
Hola, hola. Hola. Si en solo 2 meses de gobierno usted cuestionó a una ministra del presidente, sostiene cosas que el presidente dijo que le molesta que digan, como lo de presos políticos, discutió medidas concretas respecto de la seguridad, propuso que sacan las fuerzas federales de la provincia de Buenos Aires, todo eso junto en 2 meses en público. Y uno puede tener el discurso, yo estoy acompañando, no lo recrimino, usted tiene derecho a hacer lo que quiera, cada cual, pero no parece que sea un acompañamiento como muy, no sé, muy fiel o muy obediente o muy disciplinado del presidente, parece todo lo contrario. Bueno, usted exactamente acaba de poner la palabra justa, parece. A usted le parece eso, a mí me parece otra cosa. Nosotros, le vuelvo a repetir, desde el lugar que nos toca, estamos totalmente comprometidos con una gran responsabilidad para ir solucionando cada uno de los problemas que el gobierno anterior había dicho que venía a solucionar y que no solamente no solucionó, sino los profundizó. Bernie, usted acaba de decir, desde el lugar que nos toca tenemos que solucionar un montón de problemas. Hay un problema que realmente es serio, que es el de la seguridad en la provincia de Buenos Aires. Creo que las últimas estadísticas daban casi 1.300 homicidios por año. En ese marco, la pregunta clave es, en ese marco, ¿no es riesgosa la jugada que usted hizo de decir que le saquen los 6.900 efectivos federales que patrullan la provincia de Buenos Aires? Mire, le voy a decir 2 observaciones. No son 300 asesinatos por año. Estamos hablando de una proyección de 1.400. Sí, eso, no dije 300, le dije 1.300. Perdón, sí, porque se escucha muy mal, pero estoy en la autopista de Plata. Segundo, yo no juego. Nosotros trabajamos con mucha responsabilidad. Cualquiera que es profesional en la materia sabe que es imposible generar acciones positivas y 2 policías que tienen jurisdicciones distintas no trabajan coordinadamente. Eso es de manual, no hace falta interpretar ninguna realidad. Y usted, para llevarle, si usted no coordina, lejos de sumar, resta. Entonces, lo que menos necesita la provincia, y por sobre todas las cosas una provincia que está en emergencia de seguridad, es que hagamos de la provincia un laboratorio de ensayo. La provincia tiene que salir de esta crisis de emergencia que decretó el Poder Legislativo, y para eso necesitamos coordinar todos y cada uno de los esfuerzos y herramientas que tiene la provincia trabajando en su territorio. Pero una cosa es pedir la coordinación, que a mí me parece absolutamente lógico que se coordine y que haya un comité centralizado para ordenar a dónde va cada efectivo, qué política se lleva adelante, y otra cosa es pedir directamente el retiro, no de 2, de 10, de 20, de 6.900 efectivos, porque uno dice, ¿y quién va a quedar custodiando la seguridad de los bonaerenses? Gravia, le vuelvo a repetir, no sé si usted no me escucha o soy yo que no, porque tengo problemas con el micrófono del teléfono. Cuando 2 fuerzas policiales no están coordinadas, sus acciones no suman, restan. Por lo tanto... Es mejor que se vayan a que no coordinen. Por lo tanto, como no nos podemos dar el lujo de generar acciones negativas, es preferible que no estén a que estén sin coordinación. Por lo tanto, por suerte, se llegó a un entendimiento y a partir de ayer la provincia empieza a coordinar sus acciones con las fuerzas federales que están en el territorio. ¿Sabe lo que me llama la atención? Me dice la ministra Sí. que son 6.500 efectivos. Sí. ¿No son? 6.800. 6.800. Exactamente. Bien. ¿Sabe lo que me llama la atención? Es que, si bien haciendo de signos políticos distintos... Hola, ¿me escucha? Sí. Le decía que me llama la atención que siendo de signos políticos distintos, coordinaron o trabajaron como más armoniosamente Nación con Ciudad de Buenos Aires que hasta ahora Nación con Provincia de Buenos Aires, que es el mismo signo político. Bueno, le vuelvo a repetir, yo por ejemplo, usted está hablando de signos políticos, con la Ciudad de Buenos Aires trabajamos todos los días sin ningún problema, y ya le digo, se tomó conciencia de que hay que coordinar y miró para adelante. Pero a usted usted acaba de decir, Bernie, perdóneme. Coordinación de los diferentes operativos. Está bien, perdóneme, usted acaba de decir, no, yo no quiero que me usen la provincia como tubo de ensayo. ¿Como tubo de ensayo de qué? No logro entender el concepto. No, por eso le estoy diciendo, cuando todos sabemos que 2 fuerzas policiales tienen que estar coordinadas, cuando no se coordinan no es positivo, y en la provincia de Buenos Aires no tiene lugar
como usted bien decía, una provincia que tiene 1.300, 1.400 asesinatos por año, generar otras condiciones que no sean una Sergio, ¿qué fue de esfuerzo policial. qué decisión de la ministra de Seguridad Nacional fue Hola. la que... Hola, ¿me escucha? Muy mal. Le preguntaba, ¿qué decisión de la ministra de Seguridad de la Nación o del Ministerio de Seguridad de la Nación a usted lo llevó a pensar que estaban por hacer o un globo de ensayo o que estaban por no coordinar como correspondía con usted las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires? Mire, en general, usted sabe que yo vengo del peronismo y el peronismo es un partido muy doctrinario y en general Perón siempre decía la única verdad es la realidad. Y la realidad es que cuando uno no puede coordinar, no hay tarea ni sumatoria de fuerza policial. Por lo tanto, y vuelvo a repetir, celebro que ayer se haya llegado a un entendimiento y que a partir de ahora podamos coordinar los 2.800 efectivos que las fuerzas federales tienen en la provincia de Buenos Aires. Ahora, de los encuentros que tuvo, fue el primer encuentro que tuvo con Sabina Frederick ayer, ¿no? No, el segundo. El segundo. En los dos encuentros que tuvo, ¿lo fue convenciendo de que ella está preparada para el cargo o sigue pensando que es una improvisada? Mire, yo jamás pensé que es una improvisada, punto número uno, le vuelvo a repetir, jamás tendría la vocación de juzgar la capacidad o no de un funcionario, ni de la ministra de Seguridad ni de nadie. Por lo tanto, esas palabras a que le corresponda al poncho que se le ponga. Pero de cualquier vuelta, está bien, ¿le da más confianza el encuentro con ella respecto de su capacidad para ejercer el cargo? Mire, no es una cuestión de capacidad, no es una cuestión de confianza, eso es una decisión, yo lo único que me interesa es poder trabajar y llevarle respuesta a los bonaerenses. La verdad que a mí no me corresponde hacer una calificación de la capacidad. Bueno, si usted tuviera una visión elogiosa lo diría sin ningún problema, y a mí me dejaría más tranquilo y diría, no, la verdad que es una persona preparada para el cargo y vamos a trabajar juntos y está todo bien. Lo que yo saco de la charla, usted va a decir, tenga la interpretación que usted quiera, es, nos llevamos mal, quisieron hacer un globo de ensayo y finalmente, bueno, ayer coordinamos... Yo no dije, mire, no ponga en palabras lo que yo no dije. Yo no dije que nos llevamos mal y no dije exclusivamente que algo sobre la ministra Federic. Entonces no va a lograr ponerme en boca mía lo que yo no dije. Bernie, por lo menos de mi parte la última pregunta. ¿Hace algún tipo de autocrítica de lo que ocurrió con la falta de efectivos patrullando la zona de Villa Gesell donde sucedió el tremendo crimen de Fernando Báez Sosa? Mire, la verdad que todos los días hacemos autocrítica. Quien está en una responsabilidad como nosotros siempre hacemos autocrítica permanentemente. Nuestro controlador del funcionamiento, en este caso la justicia, y por parte de la justicia no hay ningún reproche al accionar de las fuerzas policiales el día que asesinaron a Fernando. Pero no es llamativo que hubiese, le pregunto desde el sentido común, usted me contestará desde el sentido político, ¿no es llamativo que en un lugar donde hay un montón de chicos en la noche, que se sabe que Gesell tiene por lo pronto una actividad muy concreta en esas cuadras, haya solo una consigna policial para controlar a todos esos chicos y en una ciudad en que ya venía teniendo episodios de violencia que se estaban reflejando en los medios? Lo vuelvo a repetir, la justicia determinó que el accionar de la policía fue correcto, que la policía estaba en el lugar, no solamente que estuvo en el lugar, sino que lo asistió haciendo las maniobras de resucitación juntamente con esa chica que le brindó los primeros auxilios. El asesinato de Fernando no fue producto de un tumulto previo. Fernando estaba comiendo un helado y no había ningún disturbio en ese momento, había un disturbio a 20 metros, la policía fue a ver ese disturbio y se desencadenó lo que se desencadenó. Fue algo muy parecido a lo que pasó el otro día en Pinar de Rocha, que una persona sacó un arma de la nada, pasó con el auto y mató a otro barra brava, y ustedes saben muy bien sí, que estamos hablando de una guerra barra brava dentro de un boliche. No, está bien, lo que me llama la atención es que al día siguiente Villa Gesell, y ahora se sigue en ese estado, y de hecho usted participó de un montón de operativos, casi le diría que la presencia policial se triplicó, se cuadruplicó, y entonces a partir de ahí la sensación de que la noche está más controlada.
No, usted sabe que se multiplicó la presencia policial porque a partir del asesinato de Fernando, el intendente de Villa Gesell tomó la decisión de prohibir el alcohol y todo tipo de desmanes en el predio de la playa pública, y a partir de ahí, como eso es una responsabilidad de los inspectores de la municipalidad, y la municipalidad no tenía la cantidad necesaria de efectivos para llevar adelante esa operación, nos pidió refuerzo a la policía y colaboramos en ese sentido. La última ahora sí, como ministro de Seguridad, ¿usted recomendaría que, como en la época de Duhalde, los boliches abran a las, no sé, 10 de la mañana y cierren a las 2 de la mañana, a las 10 de la noche y cierren 2 o 3 de la mañana para que los chicos no anden deambulando por la calle? ¿Sería una recomendación que usted le haría al gobernador? ¿Cambiemos la ley de nocturnidad? Mire, justamente yo he hablado con el vicejefe de gobierno de la ciudad, porque primero, cualquier definición en ese sentido tiene que ser una definición conjunta con el gobierno de la ciudad, porque si no, no tiene ninguna efectividad. Quedamos en juntarnos en estos días, porque ellos tenían una serie de actividades programadas, y hay que sentarse a trabajar para ver de qué manera. Y no es una cuestión de si están o no están deambulando, es una cuestión de la manera que lo hacen, con el descontrol que lo hacen, con la ingesta descontrolada totalmente de los chicos en esas previas que son prácticamente interminables, y que no solamente es una realidad, sino que además es una gran preocupación de todos los padres. Sergio, y está bien, ¿y qué medidas está pensando su cabeza? ¿Qué medidas concretas? Hola. Sí, ¿qué medidas concretas habría que tomar para limitar esto? Bueno, por eso me parece que hablar sobre medidas sin tener una mirada en conjunto entre el gobierno de la ciudad y el gobierno de la provincia, me parece que es adelantarnos a un diagnóstico. Yo creo que estamos trabajando en eso, tenemos inclusive un centro de investigación de acuerdo a las diferentes experiencias que hay, y nos vamos a centrar con el gobierno de la ciudad a ver si podemos generar algún tipo de mecanismo, por sobre todas las cosas, para que controlar la ingesta de alcohol, pero no desde el control represivo, sino desde, por sobre todas las cosas, de la educación y de la prevención, y por sobre todo, y fundamentalmente llevarle tranquilidad a los padres, que sabemos que cuando llega el viernes y el sábado tienen una gran angustia porque no saben por dónde andan sus hijos y de qué manera andan. Sergio, le agradecemos la diferencia de los atendidos, Por favor, hasta luego.